La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso, a nuestro programa, La Fe Cristiana. Ya nuestro tercer encuentro. Este curso que se dicta por Internet y que lo hacemos por televisión, que encontrarán toda la información en tres sitios, ¿no? Porque el curso La Fe Cristiana se dicta a través de la plataforma Moodle que tiene encuentra.com, www.encuentra.com, y a través del correo electrónico en oracionesydevociones.info y en institutodeteología.org. Aprovecho para saludar a Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Padre Juan María, ¿cómo estás? Un gusto verte, un gusto estar con todos ustedes también. Y aprovecho para contarles que con Mónica trabajamos en el Instituto de Formación Teológica por Internet ya hace unos cuantos años y son muchas las personas que han ido pasando y han ido estudiando y han ido conociendo estos temas. Ahora con un salto muy importante, porque como les comentaba, los cursos están en la plataforma Moodle de encuentra.com y según me contaron parece que están superando los 15.000 usuarios, las 15.000 personas que se interesan en estos cursos del instituto, que ahora son muchos, porque no solo son los que habíamos organizado desde el año 2004, que fuimos elevando y llegamos a 16, porque se han sumado los cursos de encuentra.com. Así que quien quiere estar interesado en profundizar en temas que tienen que ver con la doctrina católica, aproveche de entrar a estos sitios que les decía, porque encontrarán cursos largos y profundos como este, pero encontrarán cursos cortos como cómo rezar el rosario, qué es la Santa Misa, sobre la oración, en fin, temas más profundos como la Mariología o la Patrología. O sea que son muchos los temas y nos escriben de muchos sitios. Mónica, me escribías hace poco que desde Cambodia, desde el Asia, sí, un misionero colombiano nos escribía que estaba muy contento con los cursos, con este descubrimiento, y gente de muchos lugares que agradece toda la documentación que encuentra en Internet, que habitualmente son archivos en Word, presentaciones en PowerPoint, y después estos mismos programas que se convierten en un video o un videíto, y lo subimos a YouTube o lo subimos a otras plataformas para que las personas lo puedan bajar y ver o escuchar solo con el audio en MP3. Bueno, hoy en nuestro tercer programa vamos a hablar nada más ni nada menos que de la virtud de la fe, de la virtud teologal de la fe, de este don de Dios. Vamos a aprovechar un trabajo hecho por Francisco Díaz. Primero comenzamos explicando qué es la fe, ¿no? Cuál es su noción, cuál es su objeto. Y es algo muy que a la gente le interesa mucho. Concretamente, ayer, después de pagar el peaje en la autopista del oeste, me paró la policía, me pidió el registro de conducir y la tarjeta verde. Y el otro que estaba al lado dijo, padre, ¿y qué es la fe? Me dijo. Entonces digo, bueno, mira, la fe es creer en lo que Dios nos ha enseñado, en que Dios nos ha revelado. En fin, como quizá eso le podía sonar un poco abstracto, le dije, bueno, la fe está muy unida a la esperanza, o sea que Dios es nuestro Padre, que Dios está cerca, que Dios nos cuida. Bueno, creo que se quedó contento con la explicación y esto para decirles que, en fin, a las personas, qué es la fe, quién es Dios y qué podemos hacer para ser mejores hijos de Dios, es algo que tiene una gran actualidad y a la gente le interesa mucho. Entonces la fe, les decía, es respuesta del hombre. ¿Por qué es respuesta? Porque el que tiene la iniciativa en comunicarse, el que tiene la iniciativa en amar, el que tiene la iniciativa es Dios. Entonces, el hombre lo que hace es responder.
Y concretamente es una respuesta a la revelación. La revelación es justamente esa manifestación que Dios hace a los hombres sobre quién es Él, sobre cuál es su designio de salvación. Y el aceptar y el creer en esa manifestación de Dios, en esa revelación de Dios, eso es la fe. Eso es la fe. ¿Y qué nos dice Mónica del Catecismo en su número 143? Nos dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser da su asentimiento a Dios que revela. Ya vamos a ver cómo la fe es algo completamente racional y la fe es algo necesario para todas las personas, no solo la fe con mayúscula, me refiero ahora a la fe con minúscula, o sea, creer en otro, el conocimiento por otro. Yo no le hice un examen de ADN a mi padre, yo creo que él es mi padre porque él me lo ha dicho. A mí no me presentaron a Napoleón Bonaparte, pero por los historiadores creo que existió, como también creo que existe Australia, aunque nunca fui a Australia, ¿no? O sea, el conocimiento por otro es algo muy corriente y muy normal y muy lógico. Bueno, en el caso de la fe, ese otro, entre comillas, no es nada más ni nada menos que Dios. Y como Dios no puede engañarse ni puede engañarnos, por eso nosotros nos adherimos, aceptamos aquello que Dios enseña, aquello que Dios ha dicho. Por eso la fe es el conocimiento más cierto y más seguro que podemos tener. Y por eso también la teología se preocupa mucho de saber, bueno, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que enseñó Dios? Porque teniendo la certeza de que eso lo dijo Dios, entonces yo acepto. Entonces yo digo, amén. Si esto es de Dios, yo lo quiero. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura llama a este sentimiento de obediencia de la fe. La virtud de la fe es una virtud sobrenatural que capacita al hombre, ilustrando su inteligencia y moviendo su voluntad, a asentir firmemente a todo lo que Dios ha revelado, no por su evidencia intrínseca, sino por la autoridad de Dios que revela. Mira, aquí tenemos una muy buena definición, o sea, una virtud sobrenatural. El hombre no puede adquirir la virtud sobrenatural solo por sus propios medios. Es un don que da Dios. Si uno no lo recibe el don, no lo tiene. Por eso, si uno quiere tener el don de la fe, lo que tiene que hacer es pedírselo a Dios, ¿no? Y ese don justamente nos ilumina el entendimiento, nos mueve a la voluntad para aceptar lo que Dios ha revelado. Esas verdades que son algunas de orden natural, o sea, algunas que podemos entender con nuestra inteligencia, y algunas son verdades sobrenaturales o misterios, o sea, verdades que van mucho más allá de nuestra posibilidad de comprensión. ¿Y por qué lo creemos? No porque entendamos aquella verdad, sino porque lo ha dicho Dios. Y como Dios lo dijo, yo digo amén, yo lo acepto. ¿Qué dice el Catecismo en su número 150? Nos dice, la fe es ante todo adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Sí, porque la fe va de la mano de la libertad. O sea, Dios no obliga a nadie. La fe no es una luz que encandile y que enceguezca al hombre. La fe es luz, pero también es claroscuro, porque para creer hay que querer creer. Para creer hay que recibir la ayuda de Dios. El que no quiera creer, el que no quiera tener fe, pues no la tendrá. Y podrá decir, no, yo no creo, yo pienso que Dios no existe, en fin, porque Dios no se impone, Dios respeta la libertad del hombre. Por eso el hombre es libre y es una adhesión que tiene libre a esa manifestación que Dios hace de sí mismo y de las verdades. Algunas características. Entonces, hemos dicho que la fe es un don. Un don es un regalo que Dios ha dado. Un regalo que hay que agradecer y un regalo que hay que cuidar, porque uno lo puede perder. Para dar respuesta de la fe es necesario la gracia de Dios, lo decíamos recién. El hombre no puede solito adquirir la fe, por eso tiene que pedirla. Recuerdo en un proceso de conversión, una mujer joven, médica profesional, anatomopatóloga, judía, de familia, y que venía rezando mucho para prepararse para su bautismo.
y rezaba y asistía a misa. Me acuerdo cuando me dijo, bueno, padre, ahora creo. Y yo me di cuenta en ese día especialmente cómo, bueno, Dios en ese momento le dio especialmente el don. Dios en ese momento le dio la luz. En ese momento le regaló la fe, ¿no? Entonces hay que pedirla y hay que agradecerla. Como San Pedro, ¿no? Señor, auméntame la fe, para que efectivamente sepamos aprovechar todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, aprovechemos su voluntad. Bueno, la fe es un acto humano, hemos dicho. ¿Qué dice el Catecismo, Mónica, en su número 154? Dice, creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. El hombre no está obligado y ya hemos visto cómo el hombre tiene muchos conocimientos por otras personas, que según, digamos, la credibilidad de esa persona, mayor será la confianza con que uno cree, ¿no? O sea, si a uno le dice a alguien que tiene una total confianza, lo acepta. Si uno dice, no, esta persona es medio... Pero si es Dios el que me dice las cosas, ¿cómo no lo voy a aceptar? Entonces la fe, la inteligencia y la voluntad cooperan con la gracia divina. Por eso creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Pero la gracia nunca, repetimos, violenta a la voluntad. La gracia nunca violenta la libertad. Siempre es el hombre el que tiene que tener esa apertura, esa búsqueda. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio que cuenta que Jesús volvió a Nazaret y decía, allí no pudo hacer Jesús muchos milagros por la falta de fe de ellos? O sea que Jesús, que fue con intención de ayudar, de hacer milagros, por la falta de fe, por la cerrazón, Jesús se quedó como con las manos atadas. Bueno, nosotros también podemos decirle que no al Señor y también podemos rechazar la gracia de Dios si queremos. Ojalá que no lo hagamos nunca y pedimos ahora al Señor que nos ayude a aceptar todas las gracias que nos quiera enviar. Pero es un acto libre del hombre. Por eso, fe y libertad. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En este sentido, también nuestro apostolado, el apostolado cristiano, es un apostolado tolerante con mayúscula, pero enorme, en el sentido que nunca vamos a ir a llevar la fe, a imponer la fe a nadie. Nunca, jamás. La fe es un tesoro que nosotros mostramos, invitamos, y si le gusta y si quiere, puede aceptarlo. Pero imponer no tiene ningún sentido. Además es algo completamente contraproducente y va contra la dignidad de la persona humana. ¿Qué nos dice, Mónica, el Catecismo en su número 160? Nos dice, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Así es. Y continuando con el razonamiento, la fe es racional. O sea, la fe no es irracional. Es verdad que la fe supera la razón, pero no va nunca contra la razón, no se opone a la razón. Por eso decimos que a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre fe y razón. El mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Mónica, el Catecismo del número 159, ¿qué nos enseña? Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Jamás podrá haber contradicción entre ciencia y fe. Y si hay contradicción es o porque no es verdadera ciencia o porque no es verdadera fe. Pero el autor de la ciencia y el autor de la fe es Dios. Por eso fe y ciencia van de la mano. Además se pueden ayudar mutuamente, como de hecho se ayudan mutuamente. Es importante creer también porque en la medida en que nuestra fe aumente, colaboramos con la fe de los demás, porque todos formamos una gran comunión de los santos en este pueblo de Dios. Por eso creer es un acto propio del fiel en cuanto fiel, es decir, en cuanto miembro
de la iglesia. Y el que cree asiente la verdad enseñada por la iglesia que custodia el depósito de la revelación. Jesucristo quiso formar su iglesia, Jesucristo quiso revelarse especialmente a su iglesia y quiso justamente a la iglesia darle la autoridad, el poder de enseñar, el magisterio. Entonces nosotros recibimos también esa fe a través de las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. ¿Qué nos dice el Catecismo en el número 181? Nos dice, la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Es verdad, y qué alegría. Y cuán agradecidos tenemos que estar con Jesucristo, con Dios, por este regalo, por esta madre que es la Iglesia que nos lleva de la mano hacia el cielo. La fe es necesaria para la salvación. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Por ejemplo, en boca de Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y San Pablo en su carta a los Hebreos, en su capítulo 11. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Y la Lumen Gentium, este documento, esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que nos dice el número 16? Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios, con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Muy bien. Esto, de alguna manera, para equilibrarlo con lo que hemos dicho, ¿no? Que sin fe no hay salvación. Pero bueno, si la persona no ha tenido posibilidad alguna de vincularse al conocimiento de Cristo, de la Iglesia, al conocimiento de Dios, pero si vive de acuerdo a ese orden que tiene en su naturaleza, en su corazón, ese orden natural, ese derecho natural, si vive acorde a su conciencia, si vive acorde a esa verdad interior, esa brújula interior, ese hombre alcanzará la salvación, evidentemente, porque ha sido fiel. La alcanzará por mérito también de Jesucristo, que Jesucristo murió por todos y también a todos quiere dar la salvación. Bueno, ¿y qué son estos motivos de credibilidad? A ver si ustedes alguna vez escucharon hablar. Los motivos de credibilidad nos ayudan justamente a creer, porque de alguna manera fundamentan lo que Jesucristo ha dicho. Son razones de credibilidad. Por ejemplo, ¿por qué Jesús hizo los milagros? Vamos a verlo ahora. Jesús hizo los milagros para que creyeran en Él. De hecho, Él dijo, si no creen en mis palabras, crean en mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Entonces, creemos nosotros fundamentalmente porque esto lo dijo Cristo. Como Cristo no puede engañar, si no puede engañar, por eso creemos. Pero también tenemos otros motivos que nos ayudan a explicar la fe. Vamos a decir algunos de ellos. El primero, la gloriosa resurrección de Jesucristo. O sea, la resurrección de Jesucristo es un motivo de credibilidad importantísimo. Tan importante es que San Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque Jesucristo profetizó su resurrección y cumplió con lo que había profetizado. Y esto lo vieron muchísimas personas. A Jesucristo resucitado, a Jesucristo vivo. Los milagros de Cristo y de los santos son también un motivo de credibilidad. Las profecías, tanto las profecías que Jesucristo hizo, como las profecías que se cumplieron en Jesucristo, son motivos de credibilidad. También motivos de credibilidad en la Sagrada Escritura. También la sublimidad, la perfección, la maravilla, el tesoro de la doctrina cristiana es un motivo de credibilidad. Mónica, quien medita atentamente las enseñanzas de Cristo puede descubrir en su profunda verdad, en su belleza y en su coherencia una sabiduría que excede la capacidad humana de comprender y explicar lo que es Dios, lo que es el mundo, lo que es el hombre, su historia y su sentido trascendente. La maravilla de las enseñanzas de Jesucristo muestran que Dios solo pudo habernos dejado este tipo de enseñanza. También todo lo que es la propagación y la santidad de la Iglesia.
la cantidad de santos que ha tenido la Iglesia y la cantidad de frutos de santidad en tantas almas a través de los tiempos. Por eso, Mónica, los motivos de credibilidad no solo ayudan a quien no tiene fe para superar prejuicios que obstaculizan al recibirla, sino también a quien tiene fe, confirmándole que es razonable creer y alejándole del fideísmo. Fideísmo, entiéndese por fideísmo, creer porque sí nomás, creer sin razones. La fe es racional, porque nosotros tenemos una certeza moral de que eso lo ha dicho Dios. Bueno, el conocimiento de la fe. La fe es conocimiento, por lo tanto, la fe está en nuestra inteligencia. Decíamos que nos hace conocer verdades naturales, verdades que podríamos haber conocido con nuestra inteligencia, por ejemplo, los mandamientos, o sea, Dios nos revela los mandamientos, pero el hombre con su inteligencia, aunque no hubiera conocido a Dios, sabe que está mal matar, que está mal robar, que está mal sacar la mujer al prójimo. Pero también la fe nos da a conocer verdades sobrenaturales y auténticos misterios, o sea, verdades que el hombre jamás podría haber conocido si Dios no le hubiera revelado. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Eucaristía y tantos otros. Esta aparente oscuridad que experimenta el creyente es fruto de la limitación de la inteligencia humana. Cuando estemos en el cielo y tengamos el lumen gloria, o sea, es una luz especial, veremos las cosas con muchísima mayor claridad. Aquí en la tierra tenemos una visión muy limitada de lo que es la realidad. Por eso además la fe es como una especie de telescopio que nos ayuda a mirar algo que a simple vista jamás podríamos encontrar. Hablando de la certeza de la fe, entonces la fe es más cierta que todo conocimiento humano, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque esto nos lo ha dicho el Señor, por eso nos lo ha dicho Dios. Entonces, una vez que yo tengo esa seguridad, me adhiero a ella. La inteligencia ayuda a profundizar en la fe. ¿Y qué nos dice, Mónica, el Catecismo en su número 158? Nos dice: es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. Porque el amor lo que hace es querer conocer más a la persona amada. Entonces, si realmente nosotros nos enamoramos de Cristo, porque la fe cristiana, como dice la presentación de este programa, no es una teoría, no es una ideología, es el conocimiento y amor a una persona, y a una persona que vive, que es Cristo. Entonces, en la medida en que nosotros amemos más al Señor, también tendremos interés en conocer más sobre su persona y sobre su revelación. La teología también es ciencia, y es ciencia de la fe. O sea, la teología estudia justamente lo que el Señor nos ha revelado, lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso Mónica se esfuerza con la ayuda de la razón para conocer mejor las verdades que poseen por la fe. No para hacerlas más luminosas en sí mismas, que es imposible, sino más inteligibles para el creyente. Muy bien. Este afán, cuando es auténtico, procede del amor a Dios y va acompañado por el esfuerzo de acercarse más a Él. O sea que es bueno que el creyente pida, como hizo San Pedro: Señor, auméntame la fe. Señor, que conozca más, que te conozca más, que entienda mejor. También la fe exige coherencia, porque la fe no es como un conocimiento, no sé, como puede ser la trigonometría. La trigonometría en mi vida no ha influenciado demasiado, ¿no? O los logaritmos, por ejemplo, no han influenciado demasiado en mi vida. Pero en cambio el conocimiento por fe es otra cosa. El conocimiento por fe es justamente el conocimiento a Dios, el conocimiento de lo que Dios ha enseñado, y eso sí que me compromete y eso sí que me exige una determinada manera de vivir. Por eso no hay ningún aspecto que no pueda ser iluminado por la fe. Nuestra fe tiene que iluminar todo nuestro comportamiento, todo nuestro quehacer, todo nuestro pensar, todo nuestro amar. Cuando falta esta unidad de vida y se transige con una conducta que no está de acuerdo con la fe, entonces la fe necesariamente se debilita y corre peligro de perderse. Porque la fe se puede perder. La fe es un don, es un regalo, pero que podemos tirar por la ventana. Es un don que podemos rechazar.
lejos estemos de eso, ¿no? Pero esa es la realidad. ¿Qué nos enseña el Catecismo, Mónica, en su número 162? Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla. Debemos pedir a Dios que nos aumente la fe y que nos haga fuertes in fide. Todos los fieles católicos están obligados a evitar los peligros para la fe. Por ejemplo, no leer publicaciones contrarias a la fe o a la moral, eso está prohibido. Claro, porque sobre todo si uno tiene muy poca formación, o sea, si uno no tiene criterio formado, si empieza a leer de modo, voy a empezar a leer sobre otras religiones o sobre lo que es el yoga, la meditación trascendental, y bueno, pero uno puede tener muy confundido si no tiene las verdades muy asentadas, ¿no? Entonces, además me parece algo de sentido común, ya que el tiempo es tan breve, el tiempo es tan corto, aprovechemos para justamente conocer y profundizar más en lo que es nuestra fe. También, es verdad, desde nuestra fe podemos conocer otras religiones, no cabe ninguna duda, pero lo que no podemos hacer es ponerla en peligro cuando tenemos falta de formación. Difundir la fe es una meta de todo cristiano. Cuando Jesús está a punto de subir a los cielos, les dice a los apóstoles: id por todo el mundo, predicad el Evangelio y bautizad a todos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ese llamado estamos todos. Todos estamos llamados a conocer la fe, a vivir la fe y a difundir la fe. La difundiremos con nuestro ejemplo, pero también con nuestra palabra. O sea, los padres enseñan a sus hijos, quienes tienen compañeros de trabajo o compañeros en el deporte o en el estudio que no conocen la fe, nosotros tenemos que saber manifestar ese don para ofrecerlo a tanta gente, ¿no? A veces uno se pega unas sorpresas muy grandes, ¿no? Pensando que a la gente no le interesa, que este tema es un tema que no está de moda, que se ha superado. Resulta que uno, en algunos ámbitos en los que incluso puede pensar que son hostiles a la fe, uno saca estos temas y se sorprende, porque la gente le interesa y le interesa mucho. Por eso yo, amigo televidente, le animo a que dé testimonio también con la palabra, hablando sin vergüenza de la maravilla que es la Iglesia y el Papa que tenemos, y el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Hablemos con naturalidad de estos regalos que nos ha dado Jesucristo, que son para llevarlos al mundo entero. ¿Y qué nos dice el Catecismo entonces, el número 166? Hemos recibido el don de la fe para propagarlo, no para ocultarlo. Muy bien. Y hasta acá las enseñanzas de hoy. Les voy a dar como bibliografía el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 142 a 197, y también pueden aprovechar la homilía de San José María, Vida de Fe, una homilía que está en el libro Amigos de Dios. Como les decía al principio del programa, esta documentación pueden encontrarla en www.institutodeteología.org, en oracionesydevociones.info o en www.encuentra.com. Si quieren escribirnos, si quieren hacer algunas sugerencias, pueden hacerlo. Mi correo es juanmariagallardo@gmail.com y el de Mónica es secretariaifti@gmail.com. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la compañía. Esperemos que sepan además aprovechar esto para que sea vida, porque hemos dicho, la fe tiene que ser vida. La fe se tiene que manifestar hacia afuera, con nuestra conducta y con nuestra palabra. A ver qué podemos hacer para enriquecer mejor nuestra fe y a ver qué podemos hacer para vivirla mejor, para que también otros la descubran en nosotros. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.